Con motivo del 14 aniversario del, entre comillas, Hospital para Lugano, Liliana y Enrique me piden a mí, Alejandra Camiña, una reflexión. Hagamos un poquito de historia. Ya por el siglo pasado, año 1986, comenzó la lucha para que en la zona sur de la capital hubiese un hospital. 1986. La historia es muy larga, pero voy a tomar, porque para muestra basta un botón, una anécdota que me contó uno de los grandes luchadores por el hospital, cuya identidad por cuestiones de discreción reservo. Resulta que en una ocasión, haciendo fila para conseguir un turno médico en el Cecilia Grierson, este señor escuchó a una mujer que protestaba diciendo que por culpa de bolivianos y paraguayos en los hospitales públicos no se conseguían turnos. Este señor se guardó el comentario, pero me lo hizo a mí. Me dijo, yo tuve ganas de contestarle que gracias a la participación en marchas y reclamos de tantos bolivianos y paraguayos es que hoy tenemos esto que se parece, que quiere parecerse lejanamente a un hospital, que es el Cecilia Grierson, que si no hubiera sido por las movilizaciones de estos pueblos hermanos no habría directamente nada. Acá retomo ese diálogo a manera de agradecimiento a los pueblos hermanos. Sigo tomando algunos hitos anecdotarios. El eslogan, porque seguramente así lo vivió él, Hospital para Lugano, que utilizó Mauricio Macri en su primera campaña para ser electo jefe de gobierno por primera vez, prometía el cumplimiento de la ley para el hospital. Cuando asumió, construyó lo que era una tercera parte, un tercio del proyecto, y empezó a llenarse la boca diciendo que había cumplido, que ya estaba. Me acuerdo que a mí me sonó el teléfono de mi casa diciendo, Mauricio Macri cumple con las promesas, el hospital de Lugano ya está terminado. Pues no, señores, no era esto verdad. Los luchadores, ante los cuales expreso siempre mi respeto y mi admiración, terminaron judicializando el tema del hospital. Lo tomó primero el juez Gallardo, luego la jueza Elena Liberatori. Ambos jueces coincidieron en decirle al entonces jefe de gobierno, bueno, pues no, Macri, esto es un centro de salud, pero no es un hospital, y enumeraron la lista de requisitos que había que cumplir. Con el tiempo, con las luchas, con los años, es verdad que el Cecilia Grierson fue creciendo en instalaciones, pero aún se mantienen muchos problemas. Recuerdo que por ese entonces yo iba viajando algunas veces en el premetro y otras en el colectivo, en el 150 me acuerdo, y subieron subió personal del Cecilia Grierson a contarle a los pasajeros cuál era la situación. Entonces decían que era una cáscara vacía, que faltaban nombramientos, que los pocos que ya estaban en el Grierson trabajando carecían de los insumos básicos para poder atender a los pacientes. Esto no ha cambiado demasiado y pasada la pandemia
tenemos que recordar algo que trasciende al Grierson y trasciende a la Comuna 8 y lamentablemente afecta a todos los habitantes de Cava. Pensemos en toda la lucha de los enfermeros para conseguir que se los reconozca como profesionales de la salud, en la represión que han sufrido en la puerta de la legislatura. Pensemos en que apenas aflojó un poquito la pandemia del COVID, se produjeron despidos, por ejemplo, en el Hospital Durán de médicos y enfermeros. Esto redunda en que hoy, si bien el Cecilia Grierson ha crecido, faltan designaciones de profesionales para especialidades médicas. Los sueldos hoy de médicos y de enfermeros y de especialistas son muy bajos, con lo cual cada vez va a haber menos gente que elija la carrera de medicina si esto no se modifica. Le escapo la palabra cambio, por supuesto. Y me pregunto cuáles son las prioridades reales y honestas, dichas sin careta, de un Horacio Larreta que dice que valora la educación y la salud para el bienestar de los habitantes de Cava. Y ahora se está postulando como precandidato a presidente de la Nación. ¿Cuáles son las prioridades cuando, por ejemplo, se han demorado las vacunas para los docentes, obligándolos a la presencialidad, cuando los 29 profesorados históricos de Cava han tenido que resistir los intentos de cierre de este gobierno de la ciudad, cuando Soledad Acuña, la peor ministra de Educación, ha hecho todo lo posible por cerrar secundarias nocturnas, cuando un Macri, finalizando su gestión como presidente, nos dejó sin Ministerio de Salud, y cuando ahora se están postulando nuevamente y no hay ningún reconocimiento de todo ese maltrato a la salud y a la educación, sino todo lo contrario, cuando hay un discurso que dice que se los prioriza, pero hay una gestión que lo único que prioriza es el negocio inmobiliario. Vale esto como reflexión porque estamos en un año electoral, para que la ciudadanía tenga memoria y no cometamos un suicidio. Porque si nos herimos a nosotros mismos, el Hospital para Lugano todavía no va a responder como debiera. Y esto, ya lo dije, trasciende a la Comuna 8. Muchas gracias, chicos, por darme un espacio para expresar mis sentimientos.